En el vasto y árido territorio de Sonora, donde el sol abrasador domina el horizonte y el viento arrastra consigo el polvo de siglos, se alzaba la mina de cobre de Cananea, un coloso industrial que parecía desafiar la propia naturaleza. Era un lugar de contrastes, por un lado, la riqueza del mineral que brotaba de las entrañas de la tierra, y por el otro, la miseria de aquellos que la extraían con sus propias manos. Los mineros, hombres curtidos por el trabajo y el sufrimiento, descendían cada día a las profundidades de la tierra, donde el aire era denso y el peligro, constante. Sus rostros, cubiertos de polvo y sudor, eran el reflejo de una vida entregada al esfuerzo, pero también al olvido. La mina era propiedad de la Cananea Consolidated Copper Company, una empresa controlada por William C. Greene, un magnate estadounidense cuya fortuna se había construido sobre el sudor y la sangre de los trabajadores mexicanos. Greene, un hombre de mirada fría y ambición desmedida, vivía en una mansión rodeada de lujos, mientras que los obreros habitaban en precarias viviendas de madera, sin agua potable ni servicios básicos. La desigualdad era obscena, como una herida que nunca cicatrizaba. Los salarios de los mineros eran miserables. Mientras los trabajadores estadounidenses recibían un pago digno por su labor, los mexicanos eran explotados sin contemplaciones. Además, las jornadas laborales se extendían hasta 12 horas, en condiciones que ponían en riesgo sus vidas. Los accidentes eran frecuentes, y las muertes, algo cotidiano. Pero lo más indignante era el trato vejatorio que recibían por parte de los capataces, quienes los humillaban y maltrataban como si fueran menos que humanos. Fue en este contexto de opresión y desesperación que comenzó a gestarse el movimiento que cambiaría el curso de la historia. Los mineros, cansados de ser tratados como esclavos, empezaron a organizarse en secreto. Bajo el liderazgo de hombres valientes como Manuel M. Dieguez y Esteban Vaca Calderón, comenzaron a surgir las primeras demandas: salarios iguales a los de los trabajadores estadounidenses, jornadas de 8 horas, y un trato digno. Eran exigencias justas, pero para Greene y sus aliados, representaban una afrenta inaceptable. El 1 de junio de 1906, la tensión llegó a su punto máximo. Un grupo de mineros, hartos de las promesas incumplidas y los abusos, decidió declararse en huelga. Con pancartas en mano y la determinación en sus rostros, marcharon hacia las instalaciones de la mina, exigiendo ser escuchados. Pero la respuesta de la empresa fue contundente: la huelga no sería tolerada. Greene, con el apoyo del gobierno de Porfirio Díaz, movilizó a las fuerzas del orden para reprimir a los manifestantes. Lo que siguió fue una de las páginas más oscuras y trágicas de la historia laboral de México. Los Rangers de Arizona, un grupo paramilitar estadounidense, cruzaron la frontera armados hasta los dientes, dispuestos a sofocar la rebelión a cualquier costo. Junto con las fuerzas mexicanas, rodearon a los huelguistas y abrieron fuego. Los mineros, armados apenas con palos y piedras, no tenían ninguna posibilidad. Las calles de Cananea se tiñeron de sangre, y el aire se llenó con el sonido de los disparos y los gritos de dolor. Decenas de obreros cayeron aquel día, sus cuerpos inertes convertidos en símbolos de una lucha que trascendía lo laboral para convertirse en una batalla por la dignidad humana. Entre los muertos había padres de familia, jóvenes llenos de sueños, y hombres que solo buscaban un futuro mejor para los suyos. La represión fue tan brutal que incluso aquellos que no participaban en la huelga fueron alcanzados por la violencia. Cananea se convirtió en un campo de batalla, donde la injusticia y la opresión se impusieron por la fuerza. Pero aunque la huelga fue aplastada, su impacto resonó en todo el país. Las noticias de la masacre llegaron a los rincones más remotos de México, despertando la indignación y la solidaridad de miles de trabajadores. Cananea se convirtió en un símbolo de resistencia, en un recordatorio de que la lucha por la justicia nunca es en vano. Años más tarde, cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, muchos recordaron a los mártires de Cananea. Sus nombres, aunque olvidados por algunos, quedaron grabados en la memoria colectiva como ejemplos de valentía y dignidad. La huelga de 1906 no fue solo un levantamiento laboral, fue el inicio de un movimiento que cambiaría para siempre la historia de México. Hoy, más de un siglo después, el eco de aquel grito de rebeldía sigue resonando. Cananea es un recordatorio de que, incluso en las condiciones más adversas, el espíritu humano puede levantarse y enfrentarse a la opresión. Es una lección de que la lucha por la justicia, aunque difícil y dolorosa, es necesaria para construir un mundo más equitativo. En el desierto de Sonora, donde el viento aún arrastra el polvo de aquellas jornadas, el espíritu de los mineros de Cananea sigue vivo.
Su historia, escrita con sudor, sangre y lágrimas, es un testimonio de que la dignidad humana es indomable, y que, tarde o temprano, la luz de la justicia termina por iluminar incluso los rincones más oscuros. Así, en el polvo y la sangre de aquel desierto, comenzó a escribirse una página imborrable de la historia de México. Una página que habla de coraje, de resistencia y de la eterna búsqueda de un mundo más justo. Hoy, más de un siglo después, el viento que recorre el desierto de Sonora aún parece susurrar los nombres de aquellos hombres valientes que, con poco más que sus manos y su dignidad, se enfrentaron a un gigante de injusticia. Los mineros de Cananea no lucharon solo por un salario justo o una jornada más corta, lucharon por algo mucho más grande, el derecho a ser tratados como seres humanos. Sus rostros, borrados por el tiempo y el polvo, ya no están aquí. Pero su legado, ese grito de rebeldía que resonó en las montañas y los valles de México, sigue vivo. Cada vez que alguien alza la voz contra la injusticia, cada vez que alguien defiende los derechos de los más vulnerables, el espíritu de Cananea renace. Así que, cuando mires al cielo y veas las estrellas, recuerda que algunas de ellas brillan con la luz de aquellos que dieron todo por un futuro mejor. Y tal vez, solo tal vez, en el silencio de la noche, puedas escuchar su voz, diciéndote que la lucha por la dignidad nunca termina, porque, al final, todos somos Cananea.